Un tutorial para tiempos complejos. Hoy termina, por un lado, la liquidación de los dólares de los cuales el gobierno se hizo a partir de ofrecer una ventana de retenciones cero para que, que el campo entregara el resto de las liquidaciones que le quedaban después de haber hecho, la liquidación fuerte que se concentra en los primeros meses del año. Claro que todo esto, como ya sabemos, quedó en manos de un grupo de cerealeras que fueron las que pudieron anticiparle hicieron las declaraciones juradas y anticiparon los 7.000 millones de dólares y el cupo se cerró muy rápidamente, dejando con una enorme frustración a gran parte de los productores que dicen no, se lo van a quedar las cerealeras porque después no nos trasladan a nosotros ese beneficio. Bueno, el propio titular del ARCA, Juan Pasos, decía en un audio que escuchábamos hace un ratito que tiene el WhatsApp y su teléfono celular porque dice que él es mismo productor, lleno de reproches de parte de sus conocidos que son productores agropecuarios y que se sintieron un poco estafados. Ahora, porque les dieron la ilusión de que iban a beneficiarse con un periodo de retenciones cero que fuese temporariamente, esto cerraba hasta los 7.000 millones de dólares o hasta el 31 de octubre cerró muy rápido. Martín Lustó, el senador, advertía, lo escuché estos días decir que el costo financiero, porque el gobierno dejó de percibir 1.500 millones de dólares de retenciones para el gobierno, para hacerse estos 7.000 millones estos días, fue del 70% en dólares, o sea que el gobierno pagó carísimo, son dólares que después no va a percibir e ingresos que resignó. Pero bueno, en el corto plazo, en lo inmediato, ¿qué hizo? Bueno, en las últimas jornadas recuperó, se supone, porque no están los números finales, más de 1.000 millones de dólares en reservas, hará otro tanto en el día de hoy para enfrentar este último tramo de la campaña electoral con las reservas más robustas y además el anuncio del gobierno de Estados Unidos que eventualmente estaría dispuesto también a salir en salvataje de la Argentina como para llegar de acá a octubre. Siempre en la Argentina, a medida que se acercan las elecciones, se produce una mayor demanda sobre los dólares. Inauguró también el gobierno una nueva restricción de la que hablábamos hace un ratito, que anunció el día viernes, que fue que los individuos a los que se les levantó completamente el cepo en el mes de abril, que compren dólares en el mercado oficial de dólares no pueden operar en el mercado de dólares financieros contado con liqui y el MEP. No puede, eso que ellos llaman la restricción cruzada. Si estás en uno, no puedes estar en otro por un plazo de 90 días. O sea, los que operen en un tipo de mercado no pueden operar en el otro tipo de mercado por 90 días. Vamos a ver, todavía hoy el gobierno está en la abundancia de estos dólares que obtuvo de las cerealeras. ¿Qué pasa una vez pasada esta ventana hacia adelante? De todas maneras, el gobierno cree que después del anuncio de Estados Unidos y en base a los dólares de los cuales se podrá hacer estos días, va a enfrentar con mayor robustez lo que queda de la campaña electoral sin que el dólar vuelva a tocar el techo de la banda, que es lo que le pasó el viernes de la semana no pasada, sino la anterior y que desató toda esa crisis. Era interesante porque la especulación después era porque el gobierno anuncia la baja de retenciones el lunes a la mañana. Y después viene el anuncio de Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, diciendo tenemos todas las opciones arriba de la mesa, vamos a hacer todo lo que haga falta para bancar a la Argentina. Entonces la especulación de muchos es ¿qué hubiese pasado si el gobierno sabía que eso iba a ser de tal contundencia, si el gobierno hubiese hecho el anuncio que hizo para el campo? Pero bueno, la cuestión es que hay también una pelea, hablaba de esto Jorge Liotti en su editorial del domingo en el diario La Nación, dice que hay una especie de pelea dentro del gobierno por quién se lleva el mérito de haber logrado eso, quién dentro de las distintas áreas que tiene el gobierno tiene mejor acceso al gobierno norteamericano, y ahí dicen que Santiago Caputo, a través de su vínculo con Turiza, el ex espía de la CIDE, que es el hombre de las valijas, que mandó ese avión con esa empleada de su empresa que pasó sin pasar por aduana las valijas, y que está contratado como lobista argentino en Estados Unidos. Santiago Caputo decía que es a través de Casturice que tuvieron esos vínculos privilegiados al entorno de de Donald Trump en Estados Unidos. Después también, el número 2 del Ministerio de Economía trabajó con Scott Bessent, aparentemente se conocen del mundo privado.
privado, pero en fin, bueno. La cuestión es que vino este anuncio excepcional de parte del Tesoro de los Estados Unidos, que veremos en qué se concreta. Pero la pregunta empieza a ser mucho más relevante también respecto de ¿qué va a dar Argentina a cambio de ¿Por qué Argentina le parece hoy tan importante a Estados Unidos? Argentina normalmente no es un país de enorme relevancia, salvo por el dolor de cabeza que puede representar para el Fondo Monetario Internacional los problemas recurrentes económicos del país que se convirtió ahora en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional en el mundo. Pero por las positivas, digamos, ¿por qué hace Estados Unidos esto en este momento? Bueno, es bastante claro que dentro de la política exterior de Donald Trump, vuelve a haber una voluntad de, digamos, de tener una influencia decisiva sobre el continente americano como su patio trasero a la manera de lo que era en la época de la Guerra Fría, donde, bueno, estaba la Unión Soviética con todo su área de influencia y del otro lado Estados Unidos, y en ese mapa geopolítico la América Latina era considerado el patio trasero de los Estados Unidos. En ese contexto, ahora lo que revive de la mano de Trump es la idea de la competencia, en este caso ya no con la Unión Soviética, sino fundamentalmente con China. La percepción de los Estados Unidos era que de alguna manera Estados Unidos se durmió todo este tiempo y que China, de la mano del financiamiento, pero no solo en Argentina, financió por ejemplo un puerto muy importante en Perú y demás, que de la mano de la distracción de los Estados Unidos de estos años, China empezó a tener intereses geopolíticos relevantes en el continente americano. Argentina tiene una ubicación geopolítica muy importante que tiene que ver con, bueno, todo su acceso al Atlántico Sur, la Antártida y demás. Por eso, una de las cuestiones que parece que han tenido mucha relevancia en esta decisión también geopolítica, más allá de, por supuesto, que hay algo de afinidad política y de personal y política, ideológica entre Trump apoyando a Milei, tratando además de impulsar a las ultraderechas en América Latina. Va a haber ahora elecciones en Chile, donde existe la posibilidad también de que haya un gobierno de ultraderecha en Chile, y un poco el mapa latinoamericano por ahora pareciera ir mayoritariamente en esa dirección, y eso le importa a Donald Trump reforzarlo. Pero también la pregunta es, ¿qué querés a cambio y qué intereses tenés tan irrelevantes en la Argentina? Hay una cuestión que tiene que ver con el acceso a las tierras raras, a la explotación de minerales y demás, que estuvo muy presente en el acuerdo también que hizo Estados Unidos con Ucrania, que le dijo a Zelensky: escúchame, yo te di un montón de plata hasta ahora para librar tu guerra contra Putin, defenderte en todo caso del ataque de Putin, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Cómo me lo vas a pagar? Y terminaron firmando un convenio que tiene que ver con darle acceso privilegiado a las empresas norteamericanas a la explotación de ciertos minerales. Caputo estuvo el viernes con Johnny Viale, el ministro de Economía, Luis Caputo, y dejó entender algo de eso, dijo sobre las inversiones y demás, pero no fue preciso, no fue para nada preciso. Me parece que tampoco saben exactamente, porque tampoco está negociado específicamente en qué va a consistir ese acuerdo, porque no se sabe tampoco cuánto va a ser el apoyo de Estados Unidos, si ese intercambio de monedas que tendría el Tesoro norteamericano, no ya el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, que es independiente, sino el Tesoro norteamericano con el Tesoro argentino, si sería a cambio de que Argentina deje de lado el swap de monedas que tiene entre el Banco Central chino y el Banco Central de la Argentina, cosa que en algún momento los norteamericanos mencionaron como algo que para ellos es deseable que Argentina deje ese swap de lado. Hoy va a ir Milei a Tierra del Fuego. Milei volvió y falta menos de un mes para las elecciones. Las encuestas, hoy Clarín publican tapas, 5 encuestas, dan un escenario eventualmente mucho más reñido de lo que pudo haber esperado los libertarios a esta altura. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿qué resultado electoral va a tener las elecciones del 26 de octubre legislativas, si el apoyo de Estados Unidos depende de lo que pase en las elecciones, pero sobre todo además a cambio de qué? Y les decía, Milei decidió que va a recorrer la Argentina, algo bastante, o por lo menos va a visitar 10 provincias de acá a las elecciones, un presidente que no le gusta viajar por el interior del país, que lo ha hecho muy poco, que cuando lo ha hecho a lo largo de este tiempo que lleva en la presidencia, lo hizo para actos políticos, pero no para conocer, no sé,
sé, reunirse con los gobernadores, tener reuniones institucionales y demás. De hecho, la única vez que fue a Tierra del Fuego, Milei hoy va a Tierra del Fuego iniciando esta serie de esta gira que va a ser por el país, por 10 provincias al menos, poniéndose él al frente de la campaña, porque están preocupados con estos números y quieren que sea Milei el gran protagonista. Muchas de estas provincias llevan candidatos muy ignotos por decisión de Karina Milei y la estrategia nacional de tratar de privilegiar los propios, y ahora va a ir a Tierra del Fuego. Va a Tierra del Fuego. Milei, cuando estuvo en Tierra del Fuego, fue a visitar las instalaciones de una base naval de Ushuaia que le interesa mucho a Estados Unidos. Tanto le interesa a Estados Unidos que en este tiempo fue visitada 2 veces por los jefes del Comando Sur, que es el área militar de Estados Unidos con injerencia sobre justamente el Atlántico Sur, sobre la zona sur, el hemisferio sur. 2 veces visitaron la base naval en Ushuaia las autoridades del Comando Sur en lo que va de este tiempo. Javier Milei hasta ahora nunca había ido a Ushuaia, concretamente va a ir ahora a Ushuaia, pero sí fue a la base naval. Una base naval en la que anunciaba en abril del año pasado, de esta manera, una cooperación con los Estados Unidos que ahora adquiere por lo menos otro sentido. La obra nos permitirá desarrollar la economía local, brindar un servicio logístico que permita las reparaciones y apoyo a los cruceros de buques comerciales que operan en el Atlántico Sur. Brindará apoyo logístico real al desarrollo científico de los diversos programas antárticos internacionales y permitirá que navíos y rompehielos argentinos y del mundo puedan acceder en Ushuaia a reparaciones, reabastecimiento u otros servicios que necesitan antes de dar el último paso de su travesía. Este es el camino para seguir asegurando nuestro derecho soberano en la Antártida, territorio en el que fuimos el primer país en haber plantado bandera, el país con más bases permanentes y el único que tiene ciudadanos viviendo en el fin del mundo desde hace más de un siglo, cuando se fundó la base Orcadas en 1904. Nosotros estamos convencidos de que la soberanía no se defiende con aislacionismo y discursos rimbombantes, sino con convicción política y construyendo alianzas estratégicas. Bueno, las alianzas estratégicas, ahí Luis Petri, el ministro de Defensa, que viajó con Milei a Estados Unidos. Fue raro que formara parte de esa comitiva. Había hablado de una alianza, de una base naval conjunta con los Estados Unidos. Le volvieron a preguntar y fue muy impreciso, pero evidentemente ahí hay un interés muy grande. Entonces Milei hoy por primera vez va a Tierra del Fuego, pero no está vinculado con esto puntualmente, sino que va a visitar Ushuaia, a hacer campaña. No va a tener ninguna reunión institucional con ningún gobernador, porque cuando viaja, a pesar de que dijo Caputo, el ministro de Economía, que Estados Unidos le pidió gobernabilidad, eso sí dijo, no, nos hablamos todo, hay que tener un mayor, más política para tener el músculo necesario en el Congreso para aprobar las reformas que vienen, dijo Caputo cuando le preguntó a Aaron qué pedía a cambio a Estados Unidos. Pero bueno, ahora viaja puntualmente por un tema electoral a Ushuaia esta noche. Pero Tierra del Fuego es sin lugar a dudas, dentro de este acuerdo geopolítico por el cual Estados Unidos estaría dispuesto a darle este apoyo tan excepcional, bueno, una de las razones fundamentales de ese apoyo tiene mucho que ver con la cuestión estratégica en el Atlántico Sur. Dicen que sería una base también de reabastecimiento de los submarinos norteamericanos. Por ahora han sido muy imprecisos, pero está claro con los viajes que ha hecho el Comando Sur a Tierra del Fuego que ese es un foco de enorme interés geopolítico para los Estados Unidos.